Bendito sea quien viene en nombre del Señor. Hay que caminar y caminar hasta llegar a Jerusalén. Descubrir a Egeria fascina muchísimo por lo increíble de su viaje. ¿Cómo es posible que una mujer sola decidiera en pleno siglo IV hacer aquella larguísima peregrinación? Partió desde los confines de la Galaecia romana hasta Jerusalén y Tierra Santa. Caminó 6.000 kilómetros a pie o a lomos de su burrito. Increíble, en verdad, increíble en aquel tiempo antiguo. Egeria se atrevió a marchar por sendas, valles, mares y montañas de media Europa, con la compañía de su escolta romana. Un prodigio de arriesgada aventura e inquebrantable fe. Siempre debo gracias al Señor por todo, y no hablaré de tan numerosas y tan importantes cosas como se dignó concederme a mí, que no merezco la gracia de recorrer todos estos santos lugares, de acuerdo siempre con las Sagradas Escrituras. Nos dejó una descriptiva crónica de viajes, casi periodística, donde a cada paso demuestra un espíritu muy vivo e inquieto. Yo, como soy muy curiosa, empecé a preguntar. Por eso comencé a estudiar, a leer, a preguntar, a saber de aquella mujer noble y culta y su periplo como primera peregrina. Y qué mejor que hacerlo con especialistas que estudiaron su figura, su obra y su fabuloso periplo. Dediqueime fundamentalmente ao estudo dos textos latíns cristiáns e concretamente do occidente peninsular, é dicir, do que hoxe entendemos por Galicia, norte de Portugal. Entre esos personaxes, ademais de o bispo de Chaves, Idacio e do propio Rosio, está a figura de Egeria, que é especialmente importante. Se define como unha muller moi curiosa, senón non se fai unha viaxe deste tipo no século IV, non? Unha muller moi valente, unha muller que tiña unha cultura pois extraordinaria para o que se pode supoñer que había na Galicia do século IV. Ela chamoume especialmente a atención porque o que era un relato de viaxe, dos que había xa outros testemunhos na literatura latina, convertiu-no non nun relato de viaxe de placer, nun viaxe literario, sino nun viaxe con un sentido de peregrinación, de sacrificio e de devoción. Este é un concepto novo que entra nese primeiro texto e que logo terá un reflexo máis actualizado no que se refere ao tempo no noso Códice Calistino, ¿no? Que é o modelo de viaxe de peregrinación. La llamada monja Egeria, Eteria o Aeteria, emprende su viaje en el año 381 después de Cristo desde el extremo más occidental del orbe romano, la provincia hispana de la Galaecia, hasta Tierra Santa. Eran los tiempos iniciales del cristianismo, con disputas, heterodoxias y nuevas doctrinas ascéticas como el priscilianismo, que surgiría en el noroeste peninsular. De hecho, Egeria fue coetánea de Prisciliano, al que tal vez conoció y quién sabe si fue seguidora. Mientras viaja, escribe un diario llamado Itinerarium, Peregrinatio ad Loca Santa. Un diario que dirige a sus hermanas de comunidad. No se sabe exactamente desde dónde partió, tal vez desde Iria Flavia, Celanova o Mondoñedo. El texto está incompleto. La transcripción medieval del manuscrito original apareció en Arezzo, en Italia, y fue descubierto en 1884 por el historiador Gianfrancesco Gamurrini. Posiblemente había sido transcrito en el monasterio de Monte Cassino. El preciado documento carece de inicio y de final, por tanto desaparecieron las descripciones de su paso por Hispania, Francia, el norte italiano y los Balcanes.
Tampoco hay constancia de si falleció en Constantinopla, pero es desde donde escribe las últimas letras que llegaron hasta nosotros. Nos relata, eso sí, y consta con detalle, que durante 4 años recorrió Egipto, deteniéndose en el desierto y en el monte Sinaí, el monte de Dios, donde Moisés recibió el mandato divino de guiar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Hace más viajes después, siempre pasando por Jerusalén. Conoce la Capadocia y Antioquía y se desplaza hasta las tierras de la antigua Babilonia. Finaliza sus relatos en Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, el original Bizancio, donde gobernaba su protector al que se le supone parentesco, el emperador Teodosio el Grande, el hispano, nacido en Coca, Segovia, entonces perteneciente a la Galaecia. Egeria llevaba siempre, además de un salvoconducto imperial, una Biblia y la gran devoción del espíritu cristiano de los primeros tiempos. A primeira noticia que conocemos da obra de Egeria é do ano 650. Digamos, nun escrito, nunha carta que manda Valerio do Bierzo. Valerio do Bierzo é o discípulo de San Frutuoso, que foi o gran iniciador do movimento monástico no Bierzo, en todo o noreste peninsular, na que fai referencia e fai, digamos, un glosario, un comentario ao itinerario de Egeria. Nesa época ainda non estaba, por decir así, consolidado o monacato aquí en Occidente. Estaba, de algún xeito, un século antes, xa a final do século III, digamos, en Egipto, pois xa tiñamos noticias de que efectivamente existía un movimento monástico. O sea, que de algún xeito vivía en comunidade con unha serie de personas, eso está fora de dúdas, porque a súa obra, o seu itinerario, vai adicado ás irmás. O sea, dá a impresión de que efectivamente ela vivía en comunidade con outras mulleres, outras personas, por supuesto que levarían unha vida, digamos, consagradas a Deus, titúlase como virgen. Tenía que prepararme para redescubrir a Egeria y su singular caminata. ¿Qué la empujó a dedicar el resto de su vida a la ruta de Oriente? Por supuesto que una motivación espiritual, religiosa y mística, pero también un afán de descubrimiento y de atracción por conocer tierras y gentes extrañas. Así que ni lo dudé. Con un poco de dinero que pude ahorrar, tomé el vuelo más low cost posible y decidí seguir las huellas de Egeria con mucho interés personal, pero también como base para el contenido de mi trabajo universitario. Es fácil viajar hoy desde Santiago de Compostela, pasando por Madrid, Roma, Atenas y llegar a Israel y Palestina en pocas horas, en comparación con los años de vicisitudes y riesgos que asumió ella 17 siglos atrás. Los países de Oriente Medio son una encrucijada de razas, de conflictos eternos, cosmopolitismo y centro de atención mundial. Paso de gentes y leyendas, punto intermedio entre Occidente y Oriente. Una extensa franja de tierra poco fértil, siempre castigada por el sol y el calor propio de los desiertos. El Monte Nebo está muy referenciado históricamente. Situado en Jordania, la Biblia dice que este fue el lugar donde Dios ordenó a Moisés guiar al pueblo elegido para vislumbrar al fin la tierra prometida tras el largo y penoso éxodo desde Egipto. Allí estaba la Tierra Santa, ilustrada en el planisferio más antiguo, un hermoso mosaico bizantino con nombres en griego del siglo VI, el mapa de Madaba.
Monte Nebo es un impresionante mirador natural hacia Israel y Palestina, con el feraz valle del río Jordán al fondo, recorriendo una llanura antes de que finalice su curso en el Mar Muerto, la mayor depresión del planeta. ¡Uf, qué calor! La subida me resulta muy difícil. ¡Qué duro es esto! Estoy asfixiada. Para alcanzar la cumbre hay que esforzarse por las empinadas laderas de este árido paisaje. Recordaba que Egeria subió aquí, citando la Biblia. Después de pasado algún tiempo, con la ayuda de Dios, otra vez me vino gana de ir hasta Palestina y subir el Monte Nebo, el lugar donde Dios mandó subir a Moisés, diciéndole: «Sube a la montaña de Arabot, el Monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo les voy a dar en posesión a los hijos de Israel, y muere en este monte al que vas a subir». Los textos sagrados indican que Moisés murió aquí después de 1001 penalidades. No apareció su sarcófago, pero arqueólogos y especialistas acreditan que este fue el lugar de su muerte. Tampoco se sabe dónde estuvo la ciudad de Libias, citada en el Itinerarium de Egeria y desde la que unos monjes le habían acompañado hasta la cima del Monte Nebo. Desde aquí arriba, la vista es impresionante. Desde allí se veía gran parte de Palestina, que es tierra de promisión, e incluso el territorio que riega el Jordán, en cuanto se podía alcanzar con los ojos. En la cumbre del Sacro Monte está la Basílica de Moisés. La leyenda dice que aquí fue depositado su cuerpo, pero no hay certeza dónde fue inhumado. Es un misterio, según le contaron aquellos monjes a Egeria. Su cuerpo es seguro que fue enterrado por los ángeles. Leí también que la peregrina de Galaecia, después de visitar este lugar santo, rezó una oración, hizo una ofrenda y marchó. Y como en otros muchos lugares del camino, buscó sosiego para almorzar unas manzanas que llamaban eulogias. Así pues, una vez leído todo aquel pasaje del libro de Moisés y hecha la oblación en la forma habitual, y también después de comulgar, ya al salir de la iglesia, los presbíteros nos dieron eulogias, es decir, frutos que se dan en aquel mismo monte. Desde el Nebo, Egeria fija su atención en las ciudades bíblicas destruidas, cuyos evocadores nombres mantuvo la historia, como Adma, Cebión, Bela y Segor. Cerca de esta última quedó el rastro de la mujer de Lot, que se había convertido en estatua de sal por desobedecer al Señor y mirar hacia atrás, cuando fueron quemadas por el fuego divino las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra. Emociona llegar al fin a una tierra de la que oíste hablar siempre, en el colegio, con los padres y la familia, en las misas de la iglesia, la tierra prometida, tierra santa, donde nació y murió Jesús. Jerusalén, nombre mítico, fantástico, de película. No lo creía, pero era cierto. Aquí estaba ya en los límites de la ciudad de las ciudades de la historia. Tantos libros, tantas guerras, tanta política, pero aquí estaba, sí, pisando Jerusalén, siguiendo las huellas de aquella mujer llena de fervor. Ya habíamos contemplado el sitio donde había estado el santo cuando le dijo Dios: «Desata la correa de tu sandalia, pues el lugar en que estás es ya tierra santa». Egeria describe muy bien Jerusalén. Quise sentir la misma sensación que ella, en la primera hora del amanecer, cuando sale el sol por el este, cuando viene el día, como ella misma anuncia en su diario de viaje. Bendito sea quien viene en nombre del Señor.
Hay que caminar y llegar a Jerusalén a la hora en que uno empieza a poder conocer a otro. Es decir, casi al amanecer, pero antes de que se haga de día. Jerusalén era llamada en tiempos romanos Aelia Capitolina, así denominada después de su reconstrucción por el emperador Aelio Adriano. La urbe sufrió varias destrucciones, pero la más devastadora fue la del año 70 de nuestra era, bajo las órdenes de Tito Flavio, más de 300 años antes de la llegada de Egeria. Tras sentir la fascinación que Egeria percibió en la alborada de Jerusalén, viendo crecer el día en el burgo amurallado, me perdí sin dudar en el corazón de la ciudad vieja. La Puerta de Damasco es la más importante de las 8 que tiene Jerusalén, patrimonio de la humanidad desde 1981 y urbe santa para las 3 grandes religiones monoteístas. Por la Puerta de Damasco entró Jesucristo el Domingo de Ramos, en el inicio de la Semana Santa, entre el fervor popular y la agitación de palmas y ramas de olivo de la multitud, cuando ya era un líder reconocido. Tras la Puerta de Damasco, el viajero entra en la ciudad intramurallas, en el barrio árabe, siempre bullicioso con el mercadeo de su zoco lleno de vitalidad. Son callejuelas repletas de puestos en los que se ofrece artesanía y productos naturales. ¿Cuánto turismo hay por aquí? A Jerusalén llegan gentes de todo el mundo en la búsqueda de raíces religiosas, por curiosidad viajera o siguiendo la huella de la historia. En fin, cada cual tiene su motivación. Egeria nos dejó escrito que esta era una ciudad internacional en la que se hablaban muchas lenguas. Una parte del pueblo sabe griego y siríaco, otra solamente griego y otra siríaco. El obispo, aunque sabe siríaco, habla siempre en griego. En cuanto a los latinos que aquí hay, para que no queden tristes, también para ellos hay explicaciones. Algunos hermanos y hermanas que allí viven saben griego y latín y les traducen al latín. En la segunda parte del Itinerarium, Egeria se detiene en la liturgia cristiana de los primeros tiempos. La peregrinación de Egeria fue piadosa y contemplativa. Relató a las destinatarias de sus escritos los detalles de ceremonias, misas, preceptos o indulgencias. Sus descripciones fueron aceptadas por la Iglesia Católica para la celebración de los oficios de la Semana Santa, pero también para historiadores, arqueólogos y científicos, ya que sus relatos ayudaron a diseñar la Jerusalén del siglo IV. Síguese a investigar sobre a lingua de Egeria, que sempre é un testemunho de aproximación a unha zona. Síguese a investigar a súa información histórica desde o punto de vista da historia da Iglesia, que é moi importante, desde o punto de vista da arqueoloxía e do punto de vista da historia en xeral, non? E síguese a utilizar como un texto fundamental para coñecer a cultura do século IV. Egeria describe el proceder majestuoso de obispos y diáconos, las celebraciones con preces, himnos y antífonas, el fuego encendido de cirios y candelas, el espeso e intenso olor a incienso, la contrición, el perdón de los pecados, la respuesta del pueblo. Miserere Domine, Señor, ten piedad de nosotros.
Este es el lugar clave en las localizaciones sagradas de las que nos informa Egeria, la Basílica del Santo Sepulcro. Aquí estamos. Merece la pena percibir las lecciones que nos proporciona cada rincón, cada piedra. El gran templo del Santo Sepulcro fue construido en el año 326 por el emperador Constantino, que había aceptado el cristianismo en el Imperio Romano. Llamado en griego Anástasis, está en el montículo del Gólgota, donde Cristo fue crucificado. Según los evangelios, este era propiedad de un rico judío, José de Arimatea, legendario personaje bíblico que, dicen, trasladó el Santo Grial hasta tierras británicas. La basílica tiene varios focos de culto y veneración. Primero hay que subir hasta la 13ª estación, la última del Vía Crucis, que remata en el hueco donde estuvo clavado el poste que sirvió de cruz para el martirio del Hijo de Dios. Era el lugar más alto de la ciudad, el montículo del Calvario. La autoridad romana mostraba de este modo su dominación con las ejecuciones a la vista de todos. Tras bajar unos peldaños se llega a la lápida donde amortajaron el cuerpo de Cristo, cubriéndolo con la tela del sudario. Al final de la visita a la basílica está la propia sepultura de Jesús de Nazaret. Después del Santo Sepulcro y pasando antes por el Huerto de los Olivos, donde Jesús se había despedido de sus discípulos, vi la iglesia de Getsemaní, de culto católico y muy visitada. Enseguida llegué a una colina donde está el último lugar en la tierra, desde donde dicen ascendió al cielo. La capilla de la Ascensión, de planta octogonal, es el lugar donde, según las Escrituras, el Señor ascendió al cielo. Y al tercer día resucitó, afirma el Nuevo Testamento. Los fieles manifiestan su devoción ante la piedra marmórea, donde indican que quedó reflejada la última huella de Cristo en la tierra. Que vaya Egeria ao escenario donde naceu o cristianismo, que significa eso para a religión cristiana, para os que creemos? Pois significa, pon de relieve que a religión cristiana non é ninguna filosofía, ninguna mística, nin un camiño interior, senón que é historia. Jerusalén es también capital del mundo musulmán. Representa su parte esencial identitaria y es reivindicada como capital de Palestina. El lugar es tan venerado como la Meca o Medina, donde está sepultado el profeta Mahoma. El templo de la cúpula, o domo de la roca, es donde, según las escrituras coránicas, el profeta ascendió a los cielos en un caballo alado para unirse a Dios. Este complejo islámico está en la explanada de las mezquitas, epicentro de cultos y revelaciones. Los judíos tienen a Jerusalén como principio y fin de su sentir religioso. El Muro de las Lamentaciones son los restos del destruido Templo de Salomón. Es tradición dejar una promesa o petición escrita. Los más fieles piden la llegada del verdadero Mesías, ya que para el judaísmo, Jesús de Nazaret era un impostor.
Al muro, hombres y mujeres entran separados y los más piadosos siempre recitan Les Abba, Abba, Bi Jerusalem, el año que viene en Jerusalén. Fui al Vía Crucis, como miles de peregrinos católicos. El Vía Crucis recorre la Vía Dolorosa por 13 estaciones, hasta finalizar en el Santo Sepulcro. Organizado por los franciscanos, casi todo el turismo religioso participa en el Vía Crucis a diario, aunque el oficial es los viernes a las 3. Pero es frecuente encontrarse grupos haciéndolo a cualquier hora de cualquier día. Coincidí con unos italianos. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A destra, Deseaba ansiosamente conocer el portal de Belén, donde nació Jesús, sobre todo después de ver dónde murió y resucitó. Me hacía más ilusión ir a Belén, recordar los momentos felices de la infancia con los nacimientos y las fiestas navideñas. Iría a Belén, sí, pero antes, siguiendo la ruta de Egeria, me acerqué hasta Betania, por caminos áridos llenos de polvo. Estaba ya en la Cisjordania palestina, apenas a 4 kilómetros de Jerusalén. Egeria recuerda estos parajes próximos al desierto de Judea y habla de su sequedad, de la poca vegetación existente con solo pocos matorrales secos y unos sicomoros o higueras africanas que Egeria describe como árboles que fueron plantados por los patriarcas, que son muy viejos y que los que sienten alguna dolencia van allí, cogen algunas ramitas y les sienta bien. Hay pocos animales por aquí, quizás ovejas, cabras y algún que otro burrito, quién sabe si descendiente milenario del que transportó Egeria desde la Galaecia. En Betania se obró uno de los milagros más conocidos de la vida de Cristo, la resurrección de Lázaro. En la 7ª semana, cuando no quedan más que 2 para la Semana Mayor de Pascua, la Semana Santa, todos van al Lazario, es decir, a Betania, que está a 2 millas de la ciudad. Y a 500 pasos de este lugar se encuentra la iglesia en que María, la hermana de Lázaro, salió al encuentro del Señor. Con la licencia de los padres franciscanos, que aquí son también custodios, bajé a la cueva donde Jesús dijo aquello de Lázaro, levántate y anda. No es un descenso fácil, pero se siente fresco y tiene un punto divertido, pues hay que entrar agachándose. Después de Betania sentí otra vez las oleadas del calor y también el cansancio tras tanto frenesí siguiendo las huellas de la primera peregrina. Me refresqué y bebí en una de las pocas fuentes encontradas también por Egeria en su constante caminar por valles y desiertos. Delante de la iglesia hay un huerto muy agradable que tiene agua excelente y abundante. Antes de Belén pasé por sitios previos donde hay ruinas con historia y muchas grutas. Es el llamado Campo de los Pastores. En aquel tiempo había muchos anacoretas y ermitaños. Llevaban vidas contemplativas alejadas de lo mundano, pero mayormente huían de persecuciones y se escondían en catacumbas. Muchos de los primeros cristianos vivían en cavidades como estas, aislados del sol abrasador.
Hoy son lugares de turismo y culto religioso. Coincidí con un grupo canadiense que nos ofreció sus hermosas voces para un villancico universal. Y por fin, aquí estamos, delante de la Basílica de la Natividad, en Belén. En hebreo, Belén es Betlehem y significa Casa del Pan. Es una ciudad mayoritariamente musulmana, gobernada por la autoridad palestina y apenas distante 10 kilómetros de Jerusalén. En el interior del templo se encuentra el lugar donde estuvo el portal en el que nació Jesús. Entré allí, en aquel recinto frecuentado por personas de todas las razas y nacionalidades. Por debajo de este muy decorado altar está el portal de Belén. Modificado por los siglos y lleno de farolillos de gusto oriental, estaría el lugar exacto donde nació Jesús. Sobre una estrella de plata hay una leyenda en latín que dice: «Aquí nació el Hijo de María». Al lado estaría el pesebre donde la familia se resguardó del frío con el calor de los animales. Recuerdo leer que de Belén, Egeria relata los preparativos para la Pascua. Todo el pueblo peregrina hasta Belén, donde con ornato y solemnidad los presbíteros, los monjes, laicos, hombres y mujeres ruegan y cantan himnos y antífonas presididos siempre por el obispo. Aunque había nacido en Belén, era más conocido como Jesús de Nazaret, porque fue en Nazaret donde realmente comenzó su prédica después de volver del exilio en Egipto. Nazaret está a poco más de 100 kilómetros al norte de Belén y es de mayoría árabe, en territorio dominado por Israel. En la iglesia de la Anunciación existe una réplica del lugar donde dicen que la Virgen recibió la noticia del ángel mensajero que le anunció que iba a concebir al Hijo de Dios. No lejos, a orillas del lago Tiberíades o mar de Galilea, la historia sagrada cita los más populares milagros de Jesucristo, como el caminar sobre las aguas o la conversión del agua en vino en las bodas de Canaán. Pero aquí, a unos pasos de Cafarnaúm, pronunció el llamado Sermón de la Montaña con las famosas 8 bienaventuranzas. En estas piedras se sentaban sus seguidores para escuchar los sermones del Señor. Encima de este lugar de oración destaca una construcción bizantina, la Iglesia de las Beatitudes. Acercándose ya el momento de despedirme de Tierra Santa, me desplacé hasta una meseta llena de iglesias ortodoxas rusas y armenias. Se llama Kasher el Mehud. Egeria se detiene en este lugar,
porque es donde San Juan bautizó a Jesús con las aguas del Jordán. El río, que aquí discurre estrecho entre limos, lodos y cañaverales, hace frontera entre Israel y Jordania. Es otro lugar santo. Las gentes se bautizan envueltas en telas blancas, se presignan y sumergen en las aguas del Jordán, aguas que a poco morirán, nunca mejor dicho, en el Mar Muerto. Quise llevarme un recuerdo para mi vuelta a casa. Agua también, pero bien distinta. Probé en una de las playas del Mar Muerto, a más de 400 metros bajo el nivel del mar. Tiene una salinidad del 30% y como experiencia personal no tiene precio. Es imposible hundirse, tu cuerpo flota completamente. Tiro de piedra donde me había dado aquel baño único está la localidad de Qumran, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto, hallazgo importantísimo para la historia de la humanidad. Los rollos del Mar Muerto son manuscritos encontrados por casualidad por un pastor beduino a finales de 1946. Estaban dentro de ánforas de barro. Constituyen la documentación más antigua de los textos bíblicos del Antiguo Testamento y están datados entre los años 250 antes y el 66 después de Cristo. Fueron escritos por la secta de los esenios, anacoretas de espíritus puros que se apartaron de la mundana Jerusalén para vivir una vida de privaciones y retiro en las cuevas cercanas al Mar Muerto. La ciencia historiográfica dice que los esenios representan la esencia de los primeros cristianos y los rollos del Mar Muerto son la base más auténtica del judaísmo y el cristianismo. Tuve que regresar a toda prisa a Jerusalén, donde me esperaban muchas tareas antes de emprender el último viaje tras la ruta de aquella mujer tan especial. Egeria Tener tenía morriña, pero ni siquiera sabemos si volvió a su Galaecia natal, porque perdemos su pista en Estambul. Pero yo tengo que seguir su periplo hasta ese final con también nombre antiguo y evocador, Constantinopla. Antes de coger otro avión, en las horas del atardecer, no pude por menos que despedirme de esta ciudad dorada, capital espiritual de todo el orbe cristiano, musulmán y judío. Adiós Jerusalén, adiós Israel, adiós Palestina. Gracias Egeria, quedo con tu despedida desde el Monte de los Olivos. Así pues, en el nombre de Dios, pasado algún tiempo, como habían transcurrido ya 3 años completos desde que había llegado a Jerusalén, una vez vistos todos los santos lugares a los que me había encaminado a hacer oración, tuve deseos de retornar a mi patria. Con Jerusalén, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo es Constantinopla, Bizancio, hoy Estambul, enclave estratégico entre Europa y Asia. Amenazada por unos y custodiada por otros, tuvo fortificaciones que aún están en pie, dejando así legado de su proverbial poderío. Constantinopla es la última referencia que nos deja Egeria en su Itinerarium. Parece que acabó aquí su peregrinación, o tal vez no pudo volver a Galaecia y murió en Constantinopla. ¿Quién sabe? La realidad queda, pues, para la libre imaginación de todos. Los relatos viajeros de Egeria no se detuvieron en los 2 grandes polos del mundo religioso de entonces, sino que también caminó hasta Asia Menor, visitando lugares míticos de los primeros cristianos como Sanliurfa, antigua Edesa, Tarso, donde estaba enterrada Santa Tecla, o Éfeso,
buscando el sepulcro del apóstol San Juan o siguiendo las huellas de San Pablo. Eran tiempos de visitas a templos y tumbas y de veneración de reliquias. Pero a la capital del Imperio Romano de Oriente, donde mandaba su supuesto familiar, el emperador Teodosio el Hispano, Egeria llegó en la primavera del año 384. Concretamente aquí, en el hoy muy transformado barrio de Kadikoy, antigua Calcedonia, el más viejo asentamiento de Estambul. En Calcedonia, Egeria oró ante la tumba de Santa Eufemia, santa y mártir muy venerada en su Galaecia natal. Se alzó esta iglesia en su memoria. Calcedonia fue también donde se celebró en el año 451 un famoso concilio que establecería dogmas de fe rechazando herejías y cismas, que provocaría no pocas divisiones entre doctrinas cristológicas. A un paso de Calcedonia, Egeria miró la ciudad soñada, desde la banda asiática hacia la orilla europea, una península llamada el Cuerno de Oro, rodeada de grandiosos templos y lujosos palacios de distintos periodos históricos. Y cruzando el mar, llegué un día a Constantinopla, dando gracias a Cristo nuestro Dios, que a mí, indigna merecedora, se dignó concederme favor tan grande. No solo en el deseo de viajar, sino también en la posibilidad de recorrer todos los lugares que había deseado. Me sumergí hoy, como ayer Egeria, en el fabuloso mundo de esta urbe fascinante entre dos continentes, separada por el estrecho del Bósforo lleno de belleza y el sentir sensual de los aires ultramarinos en el confín del Mediterráneo. La gran basílica de Santa Sofía comenzó su construcción en los tiempos de Egeria, sobre el año 360. Cuando aquí llega la viajera de Galaecia, tuvo que conocer el templo primitivo. Recinto siempre amenazado, contaba con una monumental cisterna subterránea que garantizaba agua durante los ominosos tiempos de asedios y guerras. Con la caída de Constantinopla, conquistada por el Imperio Otomano en 1453, Santa Sofía muda su faz cristiana por la islámica, convirtiéndose en mezquita hasta 1934, cuando Turquía la secularizó y la convirtió en museo. Los símbolos islámicos se mezclan con los bizantinos tanto fuera como dentro de la gran basílica. Santa Sofía sirvió de ejemplo a posteriores y hermosas mezquitas que marcan el perfil de Estambul. Destaca la mezquita del Sultán Ahmed, más conocida como la Gran Mezquita Azul, que data de tiempos muy posteriores a Egeria, en el siglo XVII. La mezquita azul es el emblema del poder musulmán frente al cristiano. Otro foco de poder es el Palacio Topkapi, el lugar de encuentro y ocio de los sultanes otomanos desde el siglo XV. Símbolo del Imperio Turco durante 400 años, ocupa el punto más estratégico del Cuerno de Oro, con magníficas vistas al Bósforo y al Mar de Mármara. Es un complejo de varios edificios administrativos, patios, jardines, residencias privadas y un lujosísimo harén.
Yo, por supuesto, no me voy de Estambul sin ver el Gran Bazar, uno de los mayores almacenes del mundo con millares de tiendas. Sus calles se dividen por gremios, vendiéndose todo tipo de artículos. Es el paraíso del turista, frecuentado también mucho por la población local. Desde esta maravillosa ciudad universal, donde se siente el peso de la historia, Egeria va diciéndoles adiós a sus hermanas, con las que convivía en comunidad. Se supone que tal vez tenía una enfermedad incurable. Sea como fuere, no le faltó valor para hacer una de las peregrinaciones más sorprendentes y arriesgadas de la historia de la humanidad, concentrada siempre en la fe en Dios y en la aventura por lo desconocido. Describir una por una todas las cosas sería de más, porque no se pueden retener tantas. Pero cuando vuestras caridades lean los libros santos de Moisés, podrán ver con más diligencia todo lo que allí aconteció. ¿Volvería Egeria a escribir a sus hermanas de la Galaecia romana? ¿Moriría aquí en Constantinopla? ¿Tendría ánimos para emprender el regreso? He ahí los interrogantes que quedan en el aire, en ese aire distante y oriental de una ciudad final y meta para la primera peregrina, como para tantas civilizaciones que descubrieron en Constantinopla su alfa y su omega. Si después de esto aún estoy viva y puedo conocer algunos lugares más, se lo contaré en persona a vuestras caridades, si Dios se digna concedérmelo. Y si otra cosa me viene a la mente, os lo comunicaré por escrito. Entre tanto, señoras, luz de mi vida, dignaros recordarme, esté yo viva o sea ya fuera de mi cuerpo.